Espíritu Santo. Amén. De la carta a los Hebreos. Hermanos, en la antigua alianza los sacerdotes ofrecían en el templo diariamente y de pie los mismos sacrificios que no podían perdonar los pecados. Pero en cambio, Cristo ofreció un solo sacrificio por los pecados y se sentó para siempre a la derecha de Dios. No le queda sino aguardar a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los que ha santificado. Lo mismo atestigua el Espíritu Santo que dice en un pasaje de la Escritura: la alianza que yo estableceré con ellos cuando lleguen esos días, palabra del Señor, es esta: voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Y prosigue después: yo les perdonaré sus culpas y olvidaré para siempre sus pecados. Ahora bien, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hacen falta más ofrendas por ellos. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol, se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos a quienes se siembra la palabra. Pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se la lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Bien. Hemos venido leyendo durante 2 o 3 semanas la carta a los Hebreos. Entonces, no sé si les explicaba, pero la carta a los Hebreos es la carta sacerdotal. Y los hebreos están presentando a Jesucristo como sumo y eterno sacerdote. Entonces están comparando el sacerdocio antes de Cristo y el sacerdocio en Cristo. Y por eso algunas cosas dice: el sacerdote antes de Cristo, sus ofrendas eran imperfectas, tenían que ofrecer varias veces. Entonces escuchamos mucho de eso. Hoy, por ejemplo, decimos que el sacerdote tenía que ofrecer ofrendas para el perdón de los pecados y tenía que renovarlos. Debido a que volvían y pecaban, entonces volvía a ofrendar. En cambio, Cristo se ofrece una vez por todos los pecadores. Aunque el hombre peque, en la misma ofrenda de Jesucristo encuentra el perdón. ¿Cierto? Entonces, con eso lo que quiere decir es que en Cristo el perdón se va a encontrar siempre en Él, es eterno. No hay que hacer una ofrenda nueva, basta ya con la ofrenda de Cristo. La cuestión es buscar a Cristo, creer en Él y ya se cree en la salvación. Una frase que nos puede ayudar es San Pablo a los Romanos, cuando dice: confesar con la boca
y creer con el corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó de entre los muertos. Creer en esa ofrenda, profesar esa ofrenda que es Cristo, pues se obtiene la salvación. Entonces, esto es un poquito como por qué estamos leyendo tanto los hebreos y qué significa todo esto del nuevo sacerdocio, este es perfecto, el otro es imperfecto. Entonces es como esa comparación. Ahora, yo creo que la enseñanza central de hoy está en el Evangelio y es aquella de la parábola del sembrador. Varias veces hemos leído esta parábola y considera a Jesús que es la parábola como la madre y maestra de todas las parábolas. Por eso dice, si no entienden esta, ¿cómo van a entender las otras? Entonces, esta es como la parábola principal en el discurso de Jesús. ¿En qué consiste? Nosotros somos la tierra, la semilla es esa palabra de Dios, el sembrador es Dios, ¿cierto? Es Cristo. Entonces, pregunta, ¿qué tipo de terreno soy yo que todos los días me cae la semilla? O cuando me cae la semilla, ¿qué tipo de terreno soy yo? Y empieza el camino. Es aquellos que escuchan la palabra, ¿cierto? Pero no le ponen cuidado, no les interesa. Como no les interesa, no pasa nada. Luego, la vereda. La vereda son aquellos que la escuchan. Les parece bonita, les parece agradable, pero no son constantes. Como no son constantes, no vuelven. ¿Sí ven? No vuelven. Vinieron una vez, ay, qué bonito habla el Padre, qué bonito el Evangelio, o qué bonito este video de la palabra de Dios, pero ya, muy lindo, pero hasta ahí llegaron. Entonces son inconstantes, no son perseverantes. Luego viene el terreno pedregoso. ¿Listo? La reciben con alegría, escuchan la palabra con alegría, pero como no van varias veces, como no son constantes en esa, como decíamos, entonces, claro, no van a progresar, no van a seguir. ¿Sí ven? Entonces, la diferencia entre la vereda y la diferencia entre el terreno pedregoso es que en la vereda no le importa. La escucha, pero no le pasa nada. En cambio, el terreno pedregoso le da importancia, pero no es perseverante. Entonces, como no hay perseverancia, muy lindo todo, pero hasta ahí llegó. Son aquellos que van a un retiro, les pareció muy lindo, el Señor tocó mi vida, pero no volvieron. Entonces no les sirvió para nada ese toque, porque no son perseverantes. Después vienen las espinas. Los que están entre las espinas son aquellos que se dejan atormentar por las cosas de la vida. Creen en Dios, creen en la palabra, confían. Pero les pasa algo malo y ahí mismo, Dios, ¿por qué nos está castigando? Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? Es que Dios no me quiere. Entonces le echan la culpa a Dios y sueltan todo. Y luego viene esos que sí la escuchan y a pesar de los golpes de la vida perseveran con Dios y a pesar de que pasan situaciones difíciles no le echan la culpa a Dios, sino que son constantes y siguen adelante. Entonces, la pregunta de hoy es, ¿qué tipo de tierra somos nosotros? ¿Somos de aquellos que escuchamos, pero no le damos importancia? ¿Somos de aquellos que escuchamos, pero no somos perseverantes y entonces no avanzamos? ¿Somos de aquellos que escuchamos, pero cualquier cosa difícil de la vida culpamos a Dios y entonces ya soltamos todo? ¿O somos de aquellos que escuchamos, somos perseverantes y aunque nos sucedan cosas difíciles, de todas maneras podemos avanzar? ¿Listo? De todas maneras podemos avanzar. Entonces, yo diría que de todas maneras vamos a avanzar poco a poco en la palabra. Vamos a creer en esa palabra de Dios y vamos a decirle, ¿sí?, al Señor que nos ayude a purificar nuestra tierra. Quizás es difícil, pero con constancia, con fe podemos cambiar. Aprende a reconocer qué tipo de persona eres. Si te falta constancia, si te falta interés, si te falta fortaleza. ¿Cuál de esas tres te faltan para hacer un terreno bueno? Si te falta interés, eres vereda. Si te falta constancia, ¿sí?, entonces eres esos abrojos, ¿cierto? Si te falta perseverancia, eres espino. ¿Qué te falta para saber dónde está la palabra de Dios? Porque todos tenemos que ser tierra buena, pero nos puede pasar tres problemas. Que consideremos que este tema de la salvación de la palabra no es para nosotros, ahí tenemos un problema. Que consideremos que Dios más tarde, ahora no tengo tiempo, ahí tenemos un problema. O que consideres que todo lo malo que me pasa es en culpa de Dios, ahí tenemos un problema. ¿Qué tipo de persona eres? ¿Donde Dios tiene que resolver todos tus problemas siempre? ¿Tú no eres capaz? ¿Tú le echas toda la culpa a Dios, entonces lo culpas de todo, entonces Él tiene que solucionarlo todo?
donde dice, después lo hago, después voy a misa, después voy a retiro, después rezo, ¿sí? O donde dicen, esto de Dios para qué. Ojo, limpia tu corazón, limpia tu mente, porque realmente la tierra buena no es agradable a Dios. Es que en nuestra vida los frutos sean buenos. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Qué tipo de semilla eres? ¿Qué tipo de tierra eres? ¿Quieres que en tu vida haya paz, tranquilidad? ¿Qué tipo de semilla estás recibiendo? ¿O qué tipo de tierra eres? Porque esa semilla, ¿cómo está creciendo esa semilla? Yo creo que las grandes preguntas de hoy, ¿cómo estás en tu vida? ¿Experimentas paz? ¿Experimentas tranquilidad? ¿Cómo es tu vida espiritual? Y según sea tu vida espiritual, ese es tu terreno. Limpia el terreno para que la parte espiritual mejore. Pidámosle a Dios en este día que nos ayude a purificar nuestra tierra para poder dar un buen fruto y que la semilla sea efectiva en esta tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.